Este es un mensaje vamos a empezar con un pequeño mensaje del coordinador general de Charis. Bienvenidos a todos aquellos que una voz le quemaba dentro y sintieron el llamado, la vocación, y que estuvieron dispuestos a formarse a tal punto de transformarse para ejercer la misión que Dios les encargó. Los invitamos a seguir este proceso de llamados, transformados y enviados, que es fruto del programa de formación integral que Charis desarrolló en el último tiempo. Miles de nosotros nos encontramos en Roma hace un tiempo para compartir todas estas enseñanzas y profundizarlas. Y nos enriquecemos mucho junto a varias personas que nos acompañaron en este proceso, como el padre Raniero Cantalamessa, el padre Hayden Williams, Pepe Prado, Nicky Gamble, el padre James Malone y hasta el propio Papa Francisco, entre otros con quienes pudimos compartir ese tiempo. Y ahora queremos compartirlo con todos ustedes. Así que adelante a esta aventura de ser discípulos de Jesús. No me gusta hablar en inglés para los traductores. Entonces es una combinación de inglés y americano. Así que os voy a hablar un poco de mí. Yo nací y crecí en Sudamérica. Fui a los Estados Unidos como un hombre joven. Entonces me uní a una comunidad carismática en los Estados Unidos y he sido miembro de esa comunidad desde entonces. Incluso en Sudáfrica, creciendo. Entonces, estar con otros cristianos era fundamental en nuestra vida. Hoy hay muchos católicos, muchos más de los que había entonces. Desde que fui ordenado sacerdote y continué como obispo auxiliar de la diócesis de Portland, en Oregón, en los Estados Unidos. Entonces es la misma Portland que visteis en las dificultades que hubo hace unos años allí. Entonces he trabajado muchas veces con otros cristianos. Desde que he sido ordenado, ayer acabó mi mandato de la Comisión con la Unidad de los Cristianos. He sido delegado de Charis y era parte del Comité de Ecumenismo de la Conferencia Episcopal, y también trabajaba en un comité que creaba relaciones con otras iglesias cristianas. También he estado involucrado en Juan 17, que tenemos a nuestro tercer predicador, nos va a hablar de ese movimiento que existe. Y tenemos algunas iniciativas ecuménicas que este año he empezado un diálogo con los católicos pentecostales en los Estados Unidos. Así que esta charla nos va a ayudar a entender
La llamada a trabajar por la unidad cristiana nos va a ayudar a entender que esto no es una opción, no es opcional para la vida cristiana, para nuestra vida como católicos. Es fundamental para nuestra vida bautismal. La unidad de los cristianos es el segundo mandato que el Papa Francisco nos dio a nosotros al comienzo de Caris. Él nos dijo que teníamos que hacer 3 cosas. La primera es expandir el bautismo en el Espíritu Santo a toda la Iglesia. Los apóstoles y los discípulos necesitaban Pentecostés para poder salir de misión, para vivir como Jesús les llamó, para servir como Él les sirvió y para ser su testigo hasta los confines de la tierra. Necesitaban el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo de manera individual y también como Iglesia, para poder llevar a plenitud la misión que se nos ha dado. Y esto es la primera encomienda que el Santo Padre nos ha dado. La segunda es construir la unidad entre los cristianos. Ahora, para nosotros de la renovación carismática, esto no es un esfuerzo teológico, porque ya tenemos expertos que nos ayudan a hacer esto. Monseñor Usma es una de esas personas, sino que para nosotros es algo relacional, como hermanos y hermanas, fratelli tutti, hermanos y hermanas en Cristo. Y el fin es crecer en el amor, no en unidad. El amor es lo que produce la unidad. Nos hablará más de esto. Y el tercer mandato es servir a aquellos en los márgenes, en las periferias. Entonces Jesús no le dijo a los apóstoles y a los discípulos: ahora sois un club espiritual, sino que los envió. Y nosotros somos enviados. Y somos enviados para ir más allá de lo que es cómodo para nosotros. Como carismáticos católicos, normalmente nos centramos en lo primero, que queremos contarle a todo el mundo, hablarles a todos del bautismo en el Espíritu Santo. Y esto es algo bueno. Pero no podemos olvidarnos de las otras 2 cosas que se nos han pedido. Hace 2 días cambiamos los estatutos de Caris para que estas 3 cosas sean parte de la identidad de Caris. Si queremos liderar y servir en Caris, tenemos que hacer estas 3 cosas. Entonces, ¿por qué estamos preocupados por la unidad cristiana? Pues es muy sencillo, porque Dios quiere que nosotros estemos preocupados por la unidad de los cristianos. ¿Qué es lo que nos dijo Jesús en la última cena, en Juan 17? Rezo no solo por ellos, pero también para aquellos que creerán en mí por su palabra, para que puedan ser uno. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, para que también puedan estar en nosotros y que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Y con qué frecuencia leemos esta palabra y no nos acordamos o no pensamos en lo que esto significa? ¿Por qué? ¿Por qué la unidad de los cristianos? Pues para que el mundo pueda creer que el Padre ha enviado a Jesús. La unidad cristiana es un testimonio atrayente y lo que hace es animar la creencia en el Señor. Lo que primero es un ideal, ahora puede ser visto como una realidad pequeña, pero que está creciendo. La unidad cristiana se encuentra en la Escritura, es la revelación de Dios para nosotros y la tradición sagrada de la Iglesia, que tiene el magisterio de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Ut Unum Sint, que significa que sean uno,
Lo dice de esta manera. La Iglesia Católica asume con esperanza la acción ecuménica como un imperativo de la conciencia cristiana, iluminada por la fe y guiada por la caridad. También aquí se puede aplicar la palabra de San Pablo a los primeros cristianos de Roma. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así, nuestra esperanza no defrauda. Esta es la esperanza de la unidad de los cristianos, que tiene su fuente divina en la unidad trinitaria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El cardenal Cantalamessa nos lo recordó en Cáriz cuando celebró la Eucaristía con nosotros en la Asamblea General, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Para explicar a aquellos, cuando hablamos de estas palabras, ecumenismo, ¿qué significa esto? Y en nuestro entendimiento católico, el ecumenismo significa relaciones entre nosotros y otros cristianos. Utilizamos otra palabra, relaciones, diálogo interreligioso, cuando hablamos con otras personas que no son cristianas. Porque hablar con otros cristianos es mucho más fácil, porque compartimos tantas cosas en común. Lo que San Juan Pablo II nos recuerda, y él es un santo, es que el trabajo de buscar la unidad cristiana es esencial, no es opcional. Es esencial, no opcional. El Vaticano II nos recuerda en el documento Lumen Gentium, que es la constitución de la Iglesia, de la constitución dogmática, nos recuerda que a pesar de las diferencias, todos los cristianos comparten un Señor, una fe, un bautismo. Todos nosotros estamos justificados por la fe, unidos en Cristo a través del bautismo y por lo tanto hermanos y hermanas en Cristo. El sacramento del bautismo es clave para la unidad cristiana. Si uno está bautizado, si tú estás bautizado y yo estoy bautizado utilizando las palabras, la fórmula bíblica, somos hijos e hijas de Dios nuestro Padre, hermanos y hermanas de Jesucristo y hermanos y hermanas de unos de otros, de la gran familia de la fe, la Iglesia, todos los creyentes en el mundo. Así que si estáis bautizados y yo estoy bautizado, os que tenéis que quedar conmigo, ya os guste o no. Entonces, el decreto del Vaticano II en ecumenismo, Unitatis Redintegratio, dice que el fin es la restauración de la unidad entre los cristianos. Y esta es la razón por la que nos preocupa la unidad. Así que ahora hablemos de la renovación carismática católica. Es una corriente ecuménica de gracia. Estas palabras las hemos escogido muy cuidadosamente, y no las ha escogido el Papa Francisco o las personas que componen Cáriz, sino que esto es así desde el principio. Desde el principio de la renovación carismática católica, otros cristianos fueron parte de cómo Dios impartió su gracia a la renovación, y no deberíamos estar sorprendidos. Dios utilizó a Cyrus de Persia para liberar a algunas personas. Él no creía en el Dios de Israel. Dios utilizó a otros cristianos para ayudar esta corriente ecuménica de gracia, para que esta corriente surgiese en la Iglesia católica, por lo menos de la manera que lo ha hecho en las últimas décadas. Y Dios ha trabajado con ellos y ha utilizado su testimonio para recordarnos que una de las obras del bautismo del Espíritu Santo es recordarnos que somos hermanos y hermanas. Incluso aunque creamos, adoremos o practiquemos nuestra fe de manera diferente, aún así seguimos siendo hermanos y hermanas. El Papa Juan de 23, que llamó al Concilio Vaticano II, dijo que la unidad
de los cristianos fue el motivo atractivo para llamar el concilio, y dijo que cuando había el concilio, que dijo que estaba claro que la unidad de los cristianos era una preocupación muy importante para la Iglesia Católica. La Iglesia Católica considera que es su deber trabajar activamente para poder estar llenos del gran misterio de la unidad que Jesucristo invocó con ferviente oración de su Santo Padre en la víspera de su sacrificio. El cardenal Suenens, uno de los 4 líderes del Concilio Vaticano II, describió a la renovación carismática no un movimiento específico. La renovación no es un movimiento en el sentido sociológico normal, no tiene fundadores, no es homogéneo, incluye una gran variedad de realidades. Es una corriente de gracia. Es un aliento renovador del Espíritu para todos los miembros de la Iglesia, los laicos, los religiosos, los sacerdotes, incluso los obispos. Es un reto para todos nosotros. Uno no forma parte de la renovación, sino que la renovación se hace parte de nosotros, siempre y cuando aceptemos la gracia que nos ofrece. El cardenal Suenens guió un estudio sobre la renovación carismática católica y en la conclusión dijo que es evidente que la renovación carismática es una fuerza ecuménica grandísima y de hecho es ecuménica en su naturaleza. Y si Jesús acepta a estos hermanos y hermanas como parte de la familia de la fe, ¿quiénes somos nosotros para ponerlos a un lado? En el quinto sermón cuaresmal del cardenal Cantalamessa a la Casa Papal en el 2016, que ha sido un gran regalo para la renovación, ha sido una gran antorcha de luz en este trabajo de ecumenismo, nos decía esto. Entonces, todas las cuaresmas se da una serie de sermones a la Casa Papal. Si no tenéis estos sermones, pues merece la pena buscarlos y reflexionar sobre ellos, porque son estupendos. Están online, podéis seguirlos desde los últimos 15 o 20 años. Entonces, el cardenal Cantalamessa fue elegido predicador de la Casa Papal durante 5 años. 43 años más tarde sigue ahí. Le dio un retiro a los obispos estadounidenses hace muchos años y nos dijo, una de las razones por la que aún es el predicador de la Casa Papal es, primero, el Papa Juan Pablo II y después el Papa Benedicto y ahora el Papa Francisco, en su sabiduría, han visto que este era el lugar que podría hacer menos daño a la Iglesia. Pero no ha hecho ningún daño, ha traído unos grandes dones y un gran entendimiento. Y esto es lo que quiere decir. Lo extraordinario de este camino hacia la unidad, basado en el amor, es que ya que está abierto delante de nosotros. No podemos coger atajos en la doctrina, porque hay verdaderas diferencias que tienen que ser resueltas con paciencia y en lugares adecuados. Y es muy difícil ser guiado por el Espíritu. Quizá el Monseñor Usma pueda compartirnos un poco más sobre esto. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Cantalamessa continúa diciendo, podemos, sin embargo, avanzar en caridad y estar completamente unidos incluso ahora, porque el verdadero signo de la venida del Espíritu Santo, nos dice San Agustín, no es hablar en lenguas, sino el amor y la unidad. Voy a repetir esto. San Agustín nos dice, el signo verdadero de la venida del Espíritu Santo no es hablar en lenguas, sino el amor de la unidad. Uno puede estar seguro de que tiene el Espíritu Santo cuando está de acuerdo en agarrarse a la unidad con una caridad verdadera.
Después, en la vigilia ecuménica de Pentecostés, en el 2017, con el Papa Francisco, en el Circo Máximo, en Roma. ¿Quién estaba allí? ¿Quién estuvo allí en el Circo Máximo? Canta la Mesa dijo esto: el fenómeno pentecostal y carismático tiene una vocación y responsabilidad específica con respecto a la unidad de los cristianos. Es una vocación ecuménica que es más evidente cuando pensamos lo que ha sucedido al principio de la Iglesia. ¿Qué hizo el resucitado para animar a los apóstoles a que le diesen la bienvenida a los gentiles a la Iglesia? Dios envió al Espíritu Santo a Cornelius y a su casa de la misma manera y con las mismas manifestaciones con las que envió el Espíritu a los apóstoles al principio. Pedro podría solamente sacar la conclusión de que si Dios les dio el mismo regalo a ellos que nos ha dado a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Y en el Concilio de Jerusalén, Pedro repitió el mismo argumento. Dios no ha hecho ninguna distinción entre ellos y nosotros. El Monseñor Peter Hawken, algunos de nosotros lo recordaremos, era historiador y ecumenista. Observó que la renovación carismática católica es ecuménica, intrínsecamente ecuménica, y nos ha dado comunidades de alianza con miembros de grandes denominaciones cristianas que guían una vida compartida basada en el bautismo del Espíritu Santo, una vida compartida que debería ser vivida de manera ecuménica. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de algunas de estas cosas? Hay muchas de las que quiero hablar. La primera es la búsqueda por la unidad no implica o incluso desea uniformidad. Hay una diferencia, una gran diferencia entre la unidad y la uniformidad. La diversidad es la marca del Espíritu Santo, que distribuye una variedad de dones. Y Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el verdadero modelo de unidad en la diversidad. La diversidad en unidad. Dentro de la Iglesia Católica en sí misma encontramos la diversidad en espiritualidad, en disciplina, en los ritos litúrgicos. Cuando hablamos de la Iglesia Católica, muchos de nosotros pensamos en el rito latino de la Iglesia. La mayoría de los que estamos aquí tenemos el rito latino, pero hay otros ritos orientales, por ejemplo, los católicos ucranianos. Tenemos los maronitas católicos. Vemos la diversidad está ahí. San Agustín habló de la unidad en lo esencial, la libertad en lo no esencial y el amor y la caridad en todas las cosas. Y vemos todo esto, como la Iglesia vive todo esto. San Juan Pablo II nos decía, la unidad no solo abraza la diversidad, pero sino que se verifica en la diversidad. Y continuamos. Y es absolutamente claro que el ecumenismo, el movimiento que promueve la unidad de los cristianos, no es un tipo de apéndice que se añade a la actividad tradicional de la Iglesia,
sino que el ecumenismo es una parte orgánica de su vida y trabajo. Y consecuentemente debe promover todo lo que es y hace. A todos los fieles se les pide que al Espíritu de Dios que hagan todo lo posible para fortalecer los vínculos de la comunión entre todos los cristianos e incrementar la cooperación entre los seguidores de Cristo. San Juan Pablo II dice: la preocupación por restaurar la unidad pertenece a toda la Iglesia, a los fieles y a los sacerdotes, y se extiende a todos de acuerdo con el potencial de cada uno. Entonces, ¿cómo podemos hablar de todas estas cosas? Mucho podemos hablar de la enseñanza de la Iglesia, podemos decir esto es lo que estamos llamados a hacer, pero ¿qué significa esto? Esto para nosotros en nuestra vida, ¿cómo nos afecta? Entonces, maneras prácticas de ejercer la unidad cristiana. La mayoría de nosotros no somos teólogos. Este trabajo se da a los teólogos como el Monseñor Usma y al Dicasterio para la Unidad de los Cristianos. Ellos trabajan en estos temas teológicos y de práctica común. Y este es un área en concreto que veo con los obispos estadounidenses en ecumenismo, con respecto al ecumenismo, que la práctica común es algo que nos ayuda mucho. Por ejemplo, ¿cómo hacemos si hay una boda de dos personas de diferente denominación? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, por ejemplo, todo el trabajo que fue que hubo la resolución entre la justificación entre los católicos y los luteranos. Esto es un área teológica, pero hay otras áreas que tienen que ver con el compartir la vida juntos, y esto nos puede ayudar mucho. Y esto reduce la confusión, reduce la posibilidad de herirnos y puede producir grandes bendiciones. Entonces, la segunda manera a la que estamos llamados, el resto de nosotros, que no somos teólogos, es un ecumenismo relacional. Estas son maneras prácticas en las que podemos compartir la vida, la fe y el apostolado. Cada uno de nosotros puede hacer estas cosas. Y después vamos a oír hablar al pastor Tossini en su trabajo en Juan 17. Estas son maneras sencillas y prácticas que todo el mundo puede hacer, que puede seguir. A veces vemos estas cosas y decimos, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. Entonces, yo fui, soy abogado de profesión, me formé como abogado. En un caso judicial tenemos testigos. ¿Y qué es lo que hace un testigo? Un testigo dice lo que saben, lo que han visto, lo que han oído, lo que han experimentado. Y todos nosotros podemos ser testigos. Estamos bautizados en Cristo. Cada uno de nosotros está llamado a ser testigo en
lo que Dios nos llama en la unidad de los cristianos. Pues buenas tardes, hermanos. El tema nos lo da Monseñor Peter Leslie. Y bueno, como ya sabemos, voy a comenzar con repasando el tema que nos acaba de impartir y tratando de hacer un repaso y tratando de profundizar en algunos puntos. Y al final abrimos micrófonos para todos los que tengan duda o comentarios, adelante. Bueno, comienza Monseñor Peter Leslie diciendo, el trabajar por la unidad de los cristianos no es opcional. Ahí no lo aclara, ¿verdad? Dice, trabajar por la unidad de los cristianos no es opcional. Y se remonta a las tres cosas que nos pidió el Papa Francisco cuando nace Charis. Dice, bueno, la primera, pues llevar el bautismo del Espíritu Santo a toda la iglesia. Y dice, así como los apóstoles y los discípulos necesitaban Pentecostés para salir en misión y para vivir la vida de Jesús, pues se necesitó el bautismo del Espíritu Santo. Dice, nosotros necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo, ya sea tanto a nivel en un Pentecostés personal, pero también a nivel iglesia. Necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, como que de las tres cosas que el Papa nos ha pedido a Charis, el Papa Francisco, que nos pidió, pues en general vamos bien, en donde vamos un poquito más atrasados, más retrasados, un poquito, pues es en las otras dos. Que la segunda pues es precisamente construir la unidad entre los cristianos, ¿sí? Dice, es que como yo, bueno, o sea, desde tu trinchera, hermano, desde tu trinchera. Y aquí lo subraya Monseñor Peter, dice, bueno, también hay pláticas a nivel comisión del Vaticano, pláticas entre teólogos, ¿verdad? Buscando pues los puntos de unión en las dos teologías, la teología católica. Y pues bueno, aquí acordémonos que los mismos hermanos están divididos y subdivididos, ¿verdad? Hay cristianos separados, lo que les llamamos las iglesias tradicionales, pues que es como la anglicana, la luterana, calvinista, etcétera, que ahí hay más cosas en común. Y los cristianos no tradicionales, los más nuevos, pues bueno, ahí sí hay más diferencia, inclusive entre ellos, ¿verdad? Entre ellos también se dividen. Entonces, a nivel, dice, no en lo teológico, porque hay, como les digo, hay una comisión de parte del Vaticano que tiene reuniones teológicas con ellos para ir viendo cuáles son con cada una de las iglesias, ¿verdad? Con la mayoría, porque digo, hasta ellos están divididos, donde buscan, bueno, en qué puntos sí coincidimos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esa labor ya se está haciendo, sino más bien, ¿cuál es nuestra trinchera? ¿Desde dónde tenemos que aportar? Bueno, aquí lo que menciona el Monseñor Peter dice, el enfoque en lo relacional como hermanos y hermanas en Cristo, ¿sí? Y aquí pues sí vale la pena también aclarar que esta, digamos, actividad no es para cualquier carismático, hermanos. Tiene que ser un carismático que conozca su fe. Porque si invitas a un hermanito nuevo que comparta con hermanos, pues
no conoce tanto su fe, ve que aplauden, ven aleluya, ve carismas, y dice, aquí está igual que con los de enfrente y muy probablemente también va a irse para allá. Esta no es para hermanitos que no tienen una formación en su fe. Es para hermanitos que sí están formados en la fe, que no comprometen su fe, sino simplemente lo que queremos es compartir de nuestras vivencias con ellos, orar con y por ellos, y ellos también con y por nosotros, y compartir en lo que sí coincidimos, es ir dando, eso es lo que sí podemos ir haciendo, hermanos, y eso es lo que el Papa, pues bueno, nos pedirá en forma, pues ya a la renovación a nivel general. Dice, el objetivo es crecer en el amor, ya que el amor conduce a la unidad. Entonces, es crecer en el amor, ya que el amor conduce a la unidad. Y la tercera cosa que también nos ha pedido el Papa, y siento que también la tenemos un poco rezagada, dice, servir a los marginados en las periferias, ¿sí? Y nos recuerda que somos enviados, ¿sí? Que tenemos que salir de nuestros límites, de nuestra comodidad, sino ir. Y esto es algo muy bueno, hermanos, porque a veces, como les decía, les he comentado, o sea, tenemos esas experiencias de Dios que te elevan, ¿sí? Pero no es elevarnos para enajenarnos y nada más estar ahí olvidándonos de los hermanos. ¿Qué pasó con la transfiguración? Estaba ahí la gloria de Dios, ahí estaba, se aparecieron Moisés, Elías, ahí con Jesús, y se volvió a oír la voz que se oyó en el bautismo, este es mi hijo amado, escúchenlo. Estaba hermoso ahí, por eso Pedro dice, hagamos tres chozas, Señor, o sea, aquí, dice, yo aquí me quedo a vivir, en pocas palabras, pero el Señor dice, no, ok, tuviste tu momento de unión, tienes que continuar. Entonces así nosotros a veces nada más nos quedamos en eso, que son momentos muy hermosos de unión con el Señor, pero también tenemos que compartir lo mucho que nos ha dado en testimonio, que nos ha dado de recursos, como podamos apoyar a los hermanos más necesitados. Entonces, el Señor no se quedó ahí, sino que siguió después, pues siguió con su ascenso hacia Jerusalén. No se quedó en el Tabor. Entonces, pues bueno, es lo que también nos tendríamos que, aquí valdría la pena que nosotros revisemos qué tanto estamos trabajando en este punto, si realmente en nuestras comunidades, en nuestras parroquias, hablo de los grupos de renovación, en nuestras asambleas, también estamos de alguna manera volteando a ver al necesitado, ¿sí? Que necesita eh, nuestro apoyo y no solamente lo material, sino necesita que los acompañemos, necesita que estemos al lado de ellos, necesita que les prediquemos y claro, también necesita nuestra ayuda material. Y pues bueno, continúa diciendo el Monseñor Peter, dice, se fue nos lee la cita de San Juan 17, 20, 21, la oración de Jesús en la última cena. Lo que le dice al Padre, Padre, no ruego solo por ellos, sino también por los que creerán en mí por su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, para que ellos también estén en nosotros y para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra de Dios. Pues esta, digamos, es
una de las citas más importantes, ese es nuestro fundamento bíblico. ¿Por qué es tan importante la unidad? Dice, te ruego no solo por ellos, hablaba de los apóstoles, sino también por los que creerán en mí por su palabra. Y ahí estamos nosotros y están los hermanos cristianos. Para que todos sean uno. El deseo de Jesús, que todos sean uno. Y luego, no solamente es unirnos, sino dice cómo. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, así quiere el Señor la unión. Para que ellos también estén en nosotros y para que el mundo crea que tú me has enviado. Entonces, esta unión, aparte que oremos para esta unión también, es para que el mundo crea. Y fíjense, ¿por qué creen ustedes? Digo, anótenlo como pregunta y ya al final me dicen su respuesta, porque como yo soy abuelito, si participan ahorita me rompen mi hilo conductor y qué, dónde me quedé. Pero la pregunta es, ¿por qué creen ustedes que el Señor elige a la renovación en esta misión de unidad? Claro, estamos hablando en lo relacional, no tanto en las pláticas teológicas, no, más en lo relacional, en el compartir de lo que sí nos une. Pues el Señor no se lo dio al área más tradicional de la iglesia, que pues hay diferentes sectores, el sector más conservador, no, le pareció bien dárnosla a nosotros, a ir siendo ese puente que vaya trabajando en la unidad con ellos. Y nos menciona el Monseñor Peter, dice, ¿por qué? Regresando a la cita que veíamos, para que el mundo crea que tú me has enviado. Ahí está el testimonio. Es más, déjenme les comento. En tierra de misión, donde sea, católicos y cristianos trabajan juntos porque es un gran testimonio el que estén juntos. Sí, cada quien respetando su organización y respetando sus creencias, pero los de afuera los ven juntos. En tierra de misión trabajamos juntos. Sí. Nos menciona también el Monseñor Peter esta encíclica de Juan Pablo II sobre la unidad de los cristianos, Ut unum sint, para que sean uno, así se llama. Dice, recogerá el compromiso de la iglesia con la unidad de los cristianos. Dice, la iglesia católica recoge con esperanza el compromiso por el ecumenismo como un deber de la conciencia cristiana iluminada por la fe y guiada por el amor. También aquí podemos aplicar las palabras de San Pablo a los primeros cristianos de Roma. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Así nuestra esperanza no nos defrauda. Romanos 5:5. Entonces dice, es la esperanza de la unidad de los cristianos que tiene su fuente divina en la unidad trinitaria. ¿Dónde está la fuente? ¿De dónde vamos a aprender? ¿De dónde vamos a sacar las fuerzas para la unidad, primero entre nosotros, ¿sí? Como católicos, la unidad de nuestros grupos, la unidad de nuestras parroquias, la unidad de nuestras familias y también la unidad entre cristianos? ¿De dónde? ¿Cuál es la fuente? Pues precisamente la Santísima Trinidad, ¿verdad? Ellos como en sí viven en ese misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios, tres personas, son los que nos van a ayudar a vivir en esta unidad. Dice, así el trabajo de búsqueda de la unidad de los cristianos
es esencial y no es opcional, como ya nos lo había dicho el Monseñor Peter. Y nos menciona una de las 4 constituciones del Concilio Vaticano II, que es Lumen Gentium. Dice, recordándonos que a pesar de nuestras diferencias, todos los cristianos compartimos un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Todos somos justificados por la fe, unidos en Cristo por el bautismo y por tanto hermanos y hermanas en Cristo. Y fíjense, aquí lo puso como algo básico, ¿verdad? Para la unidad, el bautizo. Y me quiero ir al número 1256 del Catecismo de la Iglesia Católica, que dice, ¿quién puede bautizar? Y fíjense, dice, son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero. Dice, y en la Iglesia Latina, también el diácono. Sí, en la Iglesia Latina, también el diácono. Pero dice, en caso de necesidad, cualquier persona, y dice, incluso no bautizada, puede bautizar. Si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria, es decir, alguien no bautizado, puede ser inclusive alguien ateo, que supo que la persona o tuvo la intención de ser bautizada, o los papás querían que se bautizara, y prácticamente se hace cuando ya es algo extraordinario, es decir, no hay posibilidad, o está en un hospital, etcétera, está grave la persona, un accidente, etcétera. Dice, por la fe de la Iglesia Católica, ¿sí? Puede bautizar en el nombre, con la fórmula trinitaria, es decir, en nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, y usando agua, claro. Yo te bautizo en el nombre, yo te bautizo en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, y echando agua. La intención requerida consiste en querer hacer lo que hace la Iglesia al bautizar, es decir, ¿qué quiere hacer la Iglesia? Unirnos a Cristo. La Iglesia ve la razón de esta posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios, es decir, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:4, y en la necesidad del bautismo para la salvación. Marcos 16:16. Entonces, pues es nada más repasando un poquito lo que es la importancia del bautizo, ¿verdad? El bautizo es lo que nos une como hermanos cristianos. Y fíjense un término, hemos escuchado, el término que después usó el Monseñor Peter, hemos escuchado muy comúnmente que dice, la renovación carismática católica es una corriente de gracia, ¿sí o no? Lo hemos escuchado. Pues sí, ¿verdad? Es lo que escuchamos, Sí. la renovación es una corriente de gracia, pero me gustó mucho lo que le añadió Monseñor Piro. Dice, la renovación carismática católica es una corriente ecuménica de gracia. Dice, es una corriente ecuménica de gracia. Sí. Dice, desde el principio, otros cristianos fueron parte de cómo Dios desplegó su gracia para la renovación. Dios obra a través de ellos, pero también utilizó su testimonio para recordarnos que una de las obras del bautismo en el Espíritu Santo es recordarnos que somos hermanos y hermanas en Cristo. Aunque creamos y adoptemos y practiquemos la fe de formas diferentes, pero tenemos centralmente a Cristo todos, sí.
Y nos recuerda también, Monseñor Peter, algunos de los dichos de grandes personajes, como el Papa Juan XXIII, que dijo: la Iglesia Católica considera su deber trabajar activamente para que se realice el gran misterio, le llama, de aquella unidad que Jesucristo invocó con ferviente oración a su Padre Celestial la víspera de su sacrificio. ¿Y en qué momento, verdad? Como que a veces, eh, ese fue el último momento que el Señor estuvo con todos, estuvo en la cena y como que es cuando quieres dar el mensaje más importante que tienes para ellos. Entonces, como la conclusión de todo su ministerio, ahí el Señor se los da en la última cena, ¿verdad? Comienza lavándole los pies, ¿verdad? Enseñándonos cómo debemos de servirnos unos a otros. Y luego también estas palabras, ¿verdad? En la unidad, en el corazón del Señor, la unidad de los hermanos, la unidad entre todos. Y del cardenal Suárez nos dice, la renovación, dice, es una corriente de gracia, un soplo renovador del espíritu, esto me gustó, un soplo renovador del espíritu para que todos los miembros de la iglesia, laicos, religiosos, sacerdotes, obispos, dice, es un desafío para nosotros. Uno no forma parte de la renovación, sino que la renovación se convierte en parte de nosotros, a condición de que acojamos la gracia que nos ofrece, es decir, lo que nos ofrece la renovación. ¿Y quién no se sentirá así, hermano? Que tú no te sientes solamente parte de la renovación, sino ya más bien parte de ti, ¿verdad? Forma parte de nosotros. También nos decía el cardenal Suenens, dice, es evidente que la renovación carismática es una fuerza ecuménica importante, dice, y es de facto, o sea, de hecho, ecuménica por naturaleza. Y es de facto, de hecho, ecuménica por naturaleza. Y pues acordémonos, fíjense cómo el Señor de alguna manera, con la renovación, acordémonos cómo a través de Elena Guerra, con las cartas al Papa León XIII, le pide que consagre, entre otras cosas, ¿verdad? Las 9 cartas, una de ellas, que consagre el siglo XX al Espíritu Santo, cosa que el Papa hace el, 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 el 1 de enero, ¿verdad? A las 12 en su capilla personal. Consagra al mundo al Espíritu Santo. Y ese mismo día comienzan las manifestaciones, pero al Señor le pareció bien eh, que comenzara con los hermanos cristianos, ¿sí? Que comenzaran con ellos, ¿sí? Y nosotros fue hasta después del Concilio Vaticano II. Entonces ahí el Señor va entretejiendo, ¿verdad? Esta unidad, estamos en esta unidad con ellos, ¿verdad? Muy bien. También nos dice Monseñor Peter de, del, del cardenal Cantalamessa, dice, lo extraordinario de este camino hacia la unidad basada en el amor es que ya está abierto de par en par para nosotros. No podemos, como decimos, cortar por lo sano en materia de doctrina. O sea, no hay diferencias, córtale,
tú y yo no creemos lo mismo, córtale. O sea, no podemos, dice canta la mesa, ¿sí? Cortar por lo sano en materia de doctrina, porque existen diferencias reales que deben resolverse, dice, pacientemente en los ámbitos apropiados. Es decir, pues ya está en la Comisión del Vaticano y están también los grandes teólogos de los cristianos ahí platicando y pues bueno, de ahí también tenemos que orar por eso. Pero dice, podemos sin embargo avanzar en la caridad y estar ya plenamente unidos ahora mismo. El verdadero y seguro, fíjense, y esto ahora sí que vamos a subrayarlo. De hecho, Monseñor Peter lo repitió, dijo, se basa en lo que dice San Agustín, el verdadero y seguro signo de la venida del Espíritu Santo no, no es, escribe San Agustín, hablar en lenguas, sino el amor a la unidad. Y lo voy a repetir porque así también lo repitió Monseñor Peter. Dice, el verdadero signo y seguro de la venida del Espíritu Santo no es, escribe San Agustín, hablar en lenguas, sino el amor a la unidad. Y esto aplica en todo, hermano, como les decía, sí hay que trabajar en la unidad con los cristianos, pero pues primero, ¿cómo andas en tu unidad familiar? ¿Cómo andas en tu unidad de grupo, de asamblea, de parroquia, de diócesis, etcétera, etcétera? ¿Cómo andas? Ese es el primer signo. No me digas cuáles son tus lenguas o si tienes interpretación. Es secundario. Dice San Agustín, el verdadero signo es el amor a la unidad, el amor al cuerpo de Cristo. Que el cuerpo de Cristo esté unido, ahí está el verdadero signo. ¿Y por qué es el signo? Porque, ¿se acuerdan de Babel? El hombre quiere llegar a Dios por sus propios medios. ¿Y qué dice Dios? Así no se alcanza el cielo. Y los confundió. Y ya no se podían comunicar. El de arriba le decía, pásame el ladrillo, y el de abajo no le entendía. No había comunicación y hasta ahí llegó la Torre de Babel. Es Pentecostés el antibabel, lo contrario a Babel, donde ya no es el hombre que quiere llegar a Dios, es Dios a través del Espíritu Santo que baja al hombre. Dios que baja al hombre. ¿Y qué pasa cuando son llenos del Espíritu Santo? Todo lo contrario a Babel. Lo que oían en sus lenguas nativas, todos se entendían. Medos, partos, de Mesopotamia, de todas, del Ponto, de Frigia, de todas partes entendían o la misma prédica que hacían los apóstoles o que hacía Pedro también. O sea, fue lo antibabilonia. Y eso es lo que está pasando ahorita. El Señor está llamando, ahí se está viendo que quiere unidad. En ellos la señal era, no me importa cuál sea tu nación, estás llamado a participar de esta gracia. Sí. Y es lo que el Señor manifiesta ahí. También nos dice el Monseñor Peter, dice, ¿qué hizo el resucitado para impulsar a los apóstoles a acoger a los gentiles en la iglesia? Si Dios les concedió, dice la contestación de Pedro, esto para Pedro, cuando fue con Cornelio, que tuvo ese visión que el Señor le decía, come. Dice, no, Señor, yo no voy a comer eso. Que le revela el Señor, dice, no llames impuro lo que Dios ha purificado. Y luego se da cuenta de que el Espíritu Santo también los tocó
a Cornelio y a su familia. Y es la explicación que Pedro le da a los demás apóstoles. Dice, no podemos dejarlos fuera, porque dice Pedro, San Pedro dice, si Dios les concedió a ellos el mismo don que nos concedió a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Palabra de Dios, Hechos 11:17. San Pedro, iluminado por el Espíritu, dice, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Tú y yo también tendríamos que decir, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Dice, y luego también dice, en el Concilio de Jerusalén, uno de los temas importantes precisamente fue si los judíos, perdón, si los gentiles, es decir, los que no son judíos, que están aceptando el mensaje de salvación, debieran circuncidarse. Pero aquí no veas la circuncisión meramente como un rito, no. La circuncisión era tan importante que era la manera en que se hacían judíos, ¿sí? Entonces, realmente estaban preguntando, la circuncisión era nada más el rito. Estaban realmente lo que estaba en cuestión era decir, bueno, estos gentiles que les estamos predicando y que están aceptando al Señor, ¿deberían hacerse también judíos? ¿Deberán hacerse judíos? La circuncisión es el rito, pero lo de fondo, la pregunta de fondo es si deberían de hacerse judíos. Y pues bueno, ahí está y Pedro contestó lo mismo, la misma, dice, si Dios les concedió a ellos el mismo don que nos concedió a nosotros cuando creíamos en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Esa fue la respuesta de Pedro. En este concilio de Jerusalén estaba San Pablo, que él estaba a favor de los gentiles que no necesitaban circuncisión. Estaba el área tradicional de la iglesia. Ya desde entonces, hermanos, ya hay área tradicional en la iglesia. Y no digo que esté mal, sino que es parte de, ¿verdad? Estaba el área, eran los discípulos de Santiago, obispo de Jerusalén. Ese es era el área conservadora de la iglesia. Ahí estaban ellos. Y esto entró como que en un debate, ¿verdad? Oye, ¿les daremos o no? ¿Cómo le hacemos que se circunciden o no? Ya el Señor los iluminó y dijo que no es necesario que se circuncidaran, nada más que aceptaran al Señor Jesús, y eso sí, que no tomaran de los sacrificios, ¿verdad? A los ídolos, que no comieran de esa carne, ¿verdad? Pero fue la misma respuesta que dio Pedro, ¿verdad? ¿Quién soy yo para oponerme a Dios? Después continúa, nos dice Monseñor Peter, dice, ¿cuáles son las consecuencias de esta unidad que se busca? ¿Cuáles son las consecuencias? Enumera varias. La primera dice, la la búsqueda de la unidad no implica la necesidad, ni siquiera el deseo de uniformidad. O sea, no tenemos que estar todos iguales ni pensar iguales. Dice, la diversidad es una marca del Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu suscita diferentes carismas y como lo explica San Pablo, ¿verdad? Todos somos partes del cuerpo. ¿Qué pasaría si todos fuéramos mano, todos fuéramos pie? Pues se pierde el cuerpo, ¿verdad? Es importante la diversidad. Dice, Dios, que es Padre, Hijo, que es Espíritu Santo, y el modelo de la unidad en la diversidad y diversidad en la unidad. Dice, dentro de la misma Iglesia Católica se encuentra diversidad en la espiritualidad, en la disciplina, y veamos en los ritos litúrgicos. Nosotros que estamos en el rito latino, pero hay el maronita, ucranianos, etcétera, ¿verdad? Hay diversidad también. Otra de las cosas, dos, San Agustín habla
habla de la unidad en lo esencial, la libertad en lo no esencial y la caridad en todas las cosas. Qué frase tan matona, ¿verdad? Qué frase tan grande, ¿verdad? De San Agustín. Unidad en lo esencial, libertad en lo no esencial y caridad en todas las cosas. 3. El ecumenismo no es una especie de apéndice, o sea, no es como que un agregado que se añade a la actividad de la iglesia. Por el contrario, el ecumenismo es parte orgánica de su vida y de su obra y en consecuencia debe impregnar todo lo que ella es y hace a la iglesia, sí, el ecumenismo. 4. El Espíritu de Dios pide a todos los fieles que hagan todo lo posible para reforzar los lazos de comunión entre todos los cristianos y aumentar la cooperación entre todos los seguidores de Cristo. La preocupación por restablecer la unidad pertenece a toda la iglesia, tanto a fieles como al clero. Se extiende a todos según las posibilidades de cada uno. Aquí, bueno, hace tiempo, no sé si se acuerdan, de hecho, de feliz memoria y en gloria esté nuestro querido padre Mario Tamés, que fue el asesor de la renovación. También tenía él la comisión del ecumenismo, fíjense, nombrado por el arzobispo, y no sé si se acuerdan, había reuniones con los cristianos, con los hermanos separados. A veces era en algún templo católico, a veces era en los templos de ellos, pero sí hubo, y nos invitaban, ¿no? Sí hubo ciertas reuniones que se tuvieron. Ahorita no he sabido que se hayan retomado, pero si se retoman, pues con gusto les comparto, pues para que vayamos también en este espíritu de fraternidad, ¿verdad? De compartir lo que el Señor mucho nos ha dado y también de recibir lo que les ha dado a los hermanos, ¿verdad? Es una de las maneras que también podemos participar y trabajar en el ecumenismo. Y nos termina diciendo Monseñor Peter, dice, las vías prácticas de la unidad son, número uno, no somos teólogos. Ya vimos que hay un equipo del Vaticano nombrado por el Papa que ellos están viendo las cuestiones teológicas, pero sí en el ecumenismo relacional, ahí es donde podemos participar. Formas prácticas de compartir la vida, la fe y el apostolado, sí. Y termina él como abogado diciendo lo que es un testigo. Entonces dice, estamos llamados a ser testigos también de la unidad de los cristianos. Y pues bueno, ahora sí abro micrófonos para comentarios, dudas y lo que gusten. Adelante. Y pues bueno, lo primero que sé es que el que está ahorita con los ojos cuadrados es mi hermano Chuy, porque está viendo que está su hermano Rafa Valle aquí participando de esta reunión. Sí, es Arturo, Arturo, muchas gracias. Sí, adelante, Eleazar, adelante. muchas felicidades por tu cumpleaños. Oye, todavía acepto regalo, no, no te creas. No, pues ahí te va el abrazo. Ándale, sí. No, no, no. Muchas Oye, gracias Arturo, y principalmente, pues, ya saben, la oración no hay mejor regalo. Oye, Arturo, ¿a poco cada mes cumples años? Yo supe que... No, es que Eleazar me dice que se metió apenas hace días al Facebook y le vino el recordatorio. Ah, bueno, yo dije, cada mes Pero cumple por eso más. digo, yo todavía acepto regalos. Arturo, ¿Qué onda, hermano? Adelante, adelante. yo quiero contarte que, pues antes de que pues, tuviera el llamado a la corriente de gracia, yo tenía un programa virtual en YouTube que sobre apologética. Ah, sí, sí, Este, sí, recuerdo que dijiste.
Sí, estuve pues muchos años, desde el 2017 he estado, de hecho estoy a cargo de ese comunidad, es una pequeña comunidad virtual. Y fíjate que a partir de que un hermano precisamente de la Corriente de Gracia Argentina se agregó a nosotros, la página empezó a tener un enfoque distinto, porque inicialmente eran peleas con los protestantes, con los hermanos separados, con los evangélicos, y eran debates y peleas. Sí, sí, sí. Ya que viene este hermano, dice, yo quisiera que esto cambiara y que fuera algo más guiado hacia la unidad Mira, y que gloria a Dios. nosotros demos razón de nuestra esperanza, como dice en la carta de Pedro, conociendo. Entonces, ahí yo me acordé de esto porque es cierto lo que se dice en el video que pusiste, que no puedes mandar a cualquiera a una Ah, reunión no, hay que tener ecuménica, un formado, sí. porque precisamente muchos se han ido para allá porque, como bien dices tú, dicen es lo mismo y aplausos, el Espíritu Santo se manifiesta. Entonces yo creo que eso tenemos que tener cuidado también nosotros en la Sí, formación y yo creo que para eso es la formación, para que eso no nos pase, ¿no? es correcto, correcto. Aquí la invitación es para nosotros, los que estamos un poquito más no cerrarnos a tener ese diálogo y no tienes ahorita que ir a buscar a qué iglesia, no, 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 simplemente con tu compañero de trabajo, muchas veces con tu vecino, platícale de las maravillas que el Señor, fíjate, muchas veces se quedan sorprendidos, dice, ah, caray, ¿cómo que también no sabía yo que hablaban lenguas o que tal carisma? Dice, pensé que no tenían el Espíritu Santo. Yo por dentro, pues desde que nos bautizaron, ¿verdad? Fue en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero bueno, es empezar con esos diálogos con los hermanos. Fíjate, Arturo, perdón, habla Montes Oscar desde acá, desde Reynosa. Saludos a todos. Salud. Fíjate, Arturo, que tenemos aquí en nuestra casa de ustedes, una persona que le ayuda a mi esposa, es pentecostés. Y se estaban cambiando de casa, y pues yo ya había conocido a su esposo, también pentecostés, y pues platicamos muy bien. Tomo en cuenta lo que dice, lo que comenta Monseñor, tenemos que encontrar la unidad, ¿verdad? No entrar en el debate. Y y recuerdo que le fui a ayudar a cambiarse de casa y con él andaban muchos hermanos. Y dentro de las pláticas de repente había la cita bíblica y la compartíamos y platicábamos. Y entonces al final, pues estábamos compartiendo ahí la comida después de la chamba. Y y me preguntaba una persona, uno de los hermanos que no me conocía, me dice, oiga, ¿y usted en qué iglesia se reúne? Le digo, No, dice, ellos preguntan, ¿dónde se congrega, hermano? ¿dónde se congrega? Le digo, no, pues yo soy católico. Ah, caramba, dijo. Me Quedó muy hubiera dicho, me sorprendido. congrego en la Inmaculada Concepción. Y luego ya después me comenta el pastor, él es pastor, el hermano, no es alemán, es mexicano. Y me comenta, dice, oye, fíjate que me dijo el pastor Casiano, se apellida el hermano ese, dice, ahora me doy cuenta que también a los católicos Dios los va a llamar al cielo. Le digo, ah, caramba. Oye, ya ves Pero que muchos de ellos nos mandan a otro lado, ¿verdad? No, es que, ya sé, no, pero, qué pero bueno. fíjate, lo importante, hermano, y tú lo comentabas, y lo comentaba Monseñor, me llamó mucho la atención que dice que tenemos que fomentar el amor primero, porque el amor es el que lleva a la unidad. De Exacto. otra manera no vamos a poder unirnos a nadie. Y para fomentar el amor, hermano, yo creo que tú y todos los que estamos aquí coincidimos que tenemos que ver las cosas buenas. Porque cuando empezamos a ver las cosas malas, hermano, se genera la desunión, sí, la separación. Sí, Y en ese aspecto yo creo que podemos ver cosas buenas en muchas de las comunidades hermanas, ¿verdad? sí, Cristianas, tanto como ellas ven las nuestras. De sí, manera entonces que si nosotros nos concentramos en eso y hacemos obras de misericordia, ayudándolos, tanto aceptando también la ayuda de ellos, creo que eso puede, como dices tú, desde nuestra trinchera, sí, podemos empezar a comentar ecumenismo, ecumenismo, perdón, ecumenismo que nuestra Santa Iglesia desea. Gracias, hermano, era el comentario nada más. gracias, gracias.
Gracias, Oscar. Eleazar, no sé si terminaste tu comentario o quedó algo pendiente. No, nada más era recalcar que es importante formarnos y no enviar pues a cualquier hermano, como bien dices, que no tenga la formación, ya no digo básica, tiene que ser un poco más arriba Sí, para no dejarnos engañar, no sí, porque por pelea, sino por mantenernos en la fe. conocer su fe, Ah, totalmente de acuerdo, hermano. Muchas gracias. Muy bien. ¿Puedo hablar? Claro, mi hermano, parece. Claro. No, Ya, no, gracias. no, porque se va a Mira, llevar toda la antes... tarde, mi hermano. No te creas. No, muy breve. Antes que nada, de verdad, muchas gracias, Arturo, por esta formidable invitación y esta excelentísima experiencia que nos comparte Monseñor. La verdad, me tocó y me tocó fuerte. Y les voy a confesar por qué. Mira, aquí en el estado de Campeche, donde radico, donde tienen su casa, estoy participando, tú lo sabes, mi hermano lo sabe, en un grupo de oración, un grupo carismático de renovación cristiana del Espíritu Santo. Sufrimos un revés el año pasado, exactamente hace un año, en el mes de octubre, cuando el señor obispo, perdón, el obispo de la diócesis, autorizó que el grupo de oración se incorporara a la iglesia, porque alguien ocioso fue con cuentos malintencionados, faltándole el respeto obviamente al grupo, y le llamó la atención a Monseñor, llamó al sacerdote, al párroco de la iglesia, y llamaron a los dirigentes, y el premio que nos dio el Señor, porque no estamos haciendo nada malo, fue precisamente que nos adoptó la diócesis, y somos el único grupo de oración reconocido en la diócesis de Campeche, todo el estado. Gracias a Dios, gracias a que el demonio metió la cola por ahí, fue de chismoso y le salió el tiro por la culata, como decimos vulgarmente aquí, coloquialmente en Campeche. Bueno, Sí, a raíz de esto se dieron ciertas instrucciones hacia la unidad precisamente que hablaba Monseñor. Y la verdad, aproximadamente la mitad de los servidores que estábamos en el grupo, pues se retiraron. A nadie se le dijo vete, a nadie se le dijo ya no cabes aquí. Cada uno hizo su análisis de conciencia, cada uno se retiró por su gusto. Y bueno, me queda la experiencia, y que es la que quiero compartir, que para poder hacer unidad en los grupos, primero tenemos que hacer unidad con nosotros mismos. Esa famosa unidad que nos convoca Monseñor, que nos convoca Santo Padre, es precisamente primero la unidad interna. O sea, no puedo predicar, hablar de una cosa y actuar de otra. No voy a ir a la iglesia a golpearme el pecho y al rato voy a salir a la puerta en el atrio, ni siquiera he salido del área santa, y ya estoy haciendo diferente a lo que estoy diciendo. Y esto, si no hacemos esto dentro de nosotros mismos, jamás vamos a poder tener unidad en los grupos. Si hacemos y logramos esa unidad interior, esa paz, unamos nuestro pensamiento, nuestro espíritu con nuestros actos. Entonces no es necesario a veces hablar, sencillamente vas a hacer y vas a actuar conforme a la norma, conforme a lo que nos pide el Señor. Entonces, al interior de los grupos, vamos a suponer que ya todos los servidores estamos unidos con nosotros mismos, somos uno solo con el Señor. Entonces sí podemos hablar de una unidad dentro del grupo, y podemos hablar de unidad dentro de la iglesia, podemos hablar de una unidad católica, independientemente de, como dice Oscar, independientemente de la secta o religión o que creas, al final de cuentas es el mismo Dios y el mismo Cristo, con visiones diferentes cada uno, pero hay que ser respetuosos precisamente de eso y llevarnos a esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, simple y sencillamente, como dice San Lucas en el capítulo 16, versículo 10, dice: Señor, solo hice lo que tenía que hacer. ¿Y qué es lo que tenía que hacer? Cumplir tu mandamiento, cumplir lo que tú me dices. Puedo tener mucho amor, muchísimo amor, pero si no tengo humildad y no hago mi voto de pobreza interior, no me refiero a pobreza a que me voy a andar descalzo con los zapatos rotos o con la camisa raída. Puedes andar en tu carro del año si tú quieres, pero puedes tener una humildad interior, que es lo que tienes que transportar y transmitir a los demás, esa unidad, esa humildad precisamente, no de humildad de andar descalzo, no de humildad de andar pidiendo limosna, no se trata de esa humildad, se trata de la humildad en tu acto, en tus actos, en tu manera de dirigirte a tus hermanos,
en la manera de tratar a tus hermanos, a esa humildad, y esa humildad es la que nos va a llevar precisamente a la unión con base en el amor de Dios, ¿verdad? Con base en el amor a la Santísima Trinidad y a la Santísima Virgen. Es cuanto. Gracias. Excelente, mi hermano, excelente, Rafa. Muchas gracias por tu aportación. ¿Alguien más, hermanos? Adelante. ¿Cómo estás, brother? ¿Qué onda, mi brother? Déjenles presento. Así como San Francisco tenía su hermano lobo, yo tengo a mi hermano oso, Presente oso, siempre, oso de Chicago. siempre presente. Árale. Adelante, brother, adelante. Oye, oye, bien interesante el tema porque precisamente estoy comenzando a leer el libro de esta Patty Minsfield, de Ah, Un Nuevo Pentecostés, sí, y precisamente habla de todo eso, cómo inició la renovación en el inicio, cómo se fue propagando, y es algo, que te llena bueno, yo lo estaba leyendo y me llenaba el corazón porque cada cosa le platicaba a Ileana, o sea, es que lo leo y me regreso, porque como que no quiero que se me olvide, quiero disfrutarlo lo que estoy leyendo, y y era de tanto lo que sentías, cada palabra que estabas haciendo, que decías, esto está tan interesante que dices, wow. Wow, y lo cuenta con un amor, la hermana, que la verdad, esto es para hacer un taller completo, y eso que apenas voy en los primeros 2 capítulos, imagínate. sí, Entonces, es algo con lo que sí está muy bien que empecemos a hacer, o que retomemos lo que estaba haciendo el padre Mario, que en paz descanse, pero también lo podemos hacer nosotros por nuestra cuenta, ¿verdad? Ahorita lo dijo el hermano. Podemos empezar en nuestro grupo, podemos empezar en nuestra iglesia, y sí. es algo muy cierto, porque la semana pasada tuvimos nosotros la Expo Tu Grupo, ahí en Ah, parroquia, y Renovación, ahí estábamos presentes. Entonces, teníamos a un lado a un grupo de oración de Chonstan, y muy, muy hermosos los hermanos. Entonces estábamos eran las 12 de mediodía cuando le digo a mi niña, me estaba acompañando, le digo, vamos a empezar el rosario, mija. Y dice, sí, vamos. Entonces volteo y me les quedo viendo y le digo, ¿no nos quieren acompañar, hermanos? No, pues ni tardado ni perezosos. Claro, hermano, ¿cómo no? Y que saquen las armas. Y órale, y que empezamos ahí, Renovación y los hermanos de Chonza a rezar el rosario, órale. ¿Me ayuda, hermana, con lo que sí? Claro que sí, hermana, y empezamos. No, pues bien hermoso porque empiezas a hacer la misma unidad dentro de la misma iglesia, porque lejos de que se vea de que somos de diferentes denominaciones o de grupos, somos la misma iglesia. Entonces, eso es algo muy hermoso que poco a poco tenemos que ir haciendo, ¿verdad? Que se vea también nuestra, nuestra amada renovación, que se vea reflejada en cada una de nuestras acciones también, ¿verdad? Que no nada más seamos de palabra, de que sí somos nosotros los que le hablamos al Espíritu Santo y que caigan los dones, sí, pero esos dones también que se nos reflejen para ponerlos al servicio de los hermanos, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que empezar a retomar, que esos dones y carismas se vean reflejados en y para el Señor, ¿verdad? Entonces, eso por una parte, y la otra, el testimonio que traigo muy actual es de que en mi trabajo estoy así lleno de pentecostales y de testigos de Jehová, todos así. Si acaso nada más yo soy el católico y otros 2 más, pero estoy rodeado como de 10 testigos de Jehová y pentecostales. Y al principio, sí, con jiribilla, como dicen coloquialmente, venían conmigo y como Es que, a que ver, hermano, tú, tú eres el enemigo común. pero sin saber que yo tenía un poco de conocimiento, ¿verdad? Entonces llegaban Factor conmigo y sorpresa. fíjate que Eres el hermano, arma secreta. entonces yo le decía, bueno, ¿y dónde dice eso? No, dice la palabra del Señor.
¿En dónde dice eso? Fíjate que digo, lo que pasa es de que como le quitan libros a ustedes, por eso, ya entendí. Se quedan así como medio sorprendidos, así como, caray, no esperaban esa respuesta. Sí, hermano, pues digo, vamos a hablar claramente, ¿verdad? Si me quieres platicar, vamos a platicar, no hay ningún problema. Nada más que, pues, con todos los libros, ¿verdad? No se vale que le quiten unos y otros no, y los que me convienen. Vamos a hablar como es. No, santo remedio. Jamás se me volvieron a acercar a platicarme o a tratarme de convencer, porque ya saben que, de hecho, hace como 2 meses se me acercó uno y ese precisamente que se me ha acercado me dice, oye, voy a, ¿cómo dicen ellos? No dicen voy a dar un tema, voy a exponer, algo así me dijo. Digo, sí, ¿sobre qué vas a hablar? Voy a hablar sobre Pablo. Julio, tienes mucha tela donde cortarle, digo, porque ese Sí, Pablo estaba muy bueno su testimonio. Y nomás se sí. me quedaba viendo. Le digo, ¿y por dónde vas a empezar? ¿O quieres entrar de lleno? O a ver. Entonces ya como que dijo, no, sí, mira, voy a empezar así, ya empezamos a platicar. Yo, no, mira, muy bien, ya puedes empezar aquí, puedes decirle aquí. Ok, ok. Ya se regresó, ya no me decía nada, pero entonces, poco a poco, ese mismo, ya estamos haciéndolo, Excelente, ya excelente, se están brother. dando cuenta, ¿verdad? De que no todos los católicos no leemos, sino al contrario, algunos estamos preparándonos ya con día por lo mismo, ¿verdad? Católico ignorante, futuro protestante, es lo que me dicen, ¿verdad? Entonces, bendito Dios, parte de mi testimonio más actual que estoy lleno de esos benditos hermanos que de alguna manera, pues algún día vamos a estar juntos. Amén, amén. Muy bien. Muchas gracias, hermano, por Oye, Néstor, compartir. pero Mande. no, diferente a lo que dijo Arturo, no eres el enemigo, eres el arrocito negro, arrocitos Amén. blancos. Así es. Oye, y otra cosa, este sistema se está grabando. Fíjate lo importante que dijiste hace un momento, hacer un taller de lo que estás leyendo. Eso no fue casualidad, Sí, es un compromiso tuyo exactamente. y tienes que trabajar sobre eso. Estoy Si Dios preparando, te lo bro. está inspirando, adelante. Aquí tienes compañeros que te Queremos. pueden apoyar, empezando con Arturo, y terminando conmigo. Pero lo Amén, que amén. dijiste me llegó, Créeme, me cimbró y sí créeme me que gustaría que se desarrollara como compromiso tuyo. Oye, Néstor, dices que más adelante mande. vas a juntar con los testigos. Este varón tuvo 30 años como testigo de Jehová, entonces creo que ya se vino uno para acá con ustedes. Gloria a Dios. Amén. Así Dice- es, Como dicen en el así es. fútbol, sí se puede, sí se puede. Sí se puede, claro que sí. Pero Gloria a todo es a Dios. través de la oración. Todo es a través de la Amén. oración. No hay Falta que otro escuches medio. mi testimonio, Oscar, también. Ahí tendrás oportunidad de escucharlo. Un día, gloria a Dios, primeramente Dios. Aleluya. Primeramente, Dios, claro que sí, hermanos. Gusto saludarlos. Igualmente. Gracias, gracias, Néstor, y gracias, Oscar. Deseaba Adelante. hacer un comentario adicional que se me Claro, pasó un adelante, poco con claro. relación a la unidad y a lo que hacemos en los grupos. El principal enemigo de, de la unidad muchas veces somos nosotros mismos. El principal enemigo del amor, lo sabemos todos, es la soberbia. Si el Señor me obsequia uno o dos o los dones que Él quiera darme, son precisamente para usarlos bien y en el nombre de Él, el engrandecimiento, para el engrandecimiento del reino de Dios, no para nuestra gloria, no para nuestra soberbia, no para inflar nuestro ego. Muchas veces quedamos como cochinitos así redondos y llenos a punto de reventar de nuestra soberbia. Y eso es ahora sí que es el cáncer que destruye cualquier grupo. Es todo. Sí. No, muy bien, muchas gracias, Rafa. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir o dudas, preguntas, comentarios? Adelante, hermanos. Oye, pues para no perder el hilo, Órale, hermano. lo que dijo Rafa, fíjate, lo que escuché hace unos días que estaba leyendo y estaba preparando un tema. Pues el tema que me tocó compartir ayer, Ah, sí. el seminario de vida. Fíjate lo que escuché. Alguien dice, ustedes todos saben cómo se llama nuestro enemigo, el maligno. ¿Cómo se llama? A ver, Arturo, ¿cómo se llama nuestro enemigo? El enemigo de Dios. Pues tiene varios nombres. Uno es No, Satanás. no solamente uno tiene. Le hemos apodado otros.
La verdad, hemos puesto enganchado a otros. Su verdadero nombre es Lucifer. Luzbel, Lucifer. ¿Ok? Jesús menciona a Belcebú. Fíjate lo sorpresivo que se me hizo esto cuando, ahorita que hablaba mi hermano Rafael, mi hermano carnal Rafael, sobre esto de los enemigos. El principal enemigo de uno mismo es el yo, es el ego. Y en algunos idiomas, en algunas culturas, el ego le dicen Satán, Satanás. Justamente se le puso Satanás a Lucifer porque es un opositor. Cuando Jesús le dice a Pedro y lo reprende, apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres, no como Dios. No le estaba diciendo que era Lucifer, no le estaba diciendo que era el demonio. Estaba aplicando el término Satanás porque es un opositor, ¿verdad? Y el opositor, ¿de dónde viene? Del ego, del yo. En otras culturas, como te digo, al ego es el Satán, es el Satanás, es nuestro opositor, es nuestro enemigo de Dios. Por eso ese enemigo Satanás lo tenemos nosotros dentro de nuestro ego. Bueno, eso lo quería aclarar porque se me es importante que lo acabo de escuchar frescamente, ¿verdad? Y Sí. regresando al tema, ya que estoy encarrerado, deja que le diga a Oscar de una vez, y posiblemente mi hermano Rafael me va a complementar esto. Rafa, ¿te acuerdas en casa cuando yo era un muchachito como de 17, 18 años? Ayer Y apenas. supieron cuando me bauticé en la iglesia cristiana. ¿Te acuerdas? Ya me querían excomulgar de la casa, ¿te acuerdas? No, no estabas, creo que eran nosotros. Creo que no estaba, a lo mejor andaba ahí por Monterrey precisamente. Yo creo que sí, fíjate. En esas épocas andaba por ahí, por Saltillo, Monterrey. Por la novia que tenía, Sí, Mara, ¿te acuerdas? Bueno, ya. ella es pentecostal y obviamente pues la mamá me puso como requisito que si quería andar con la hija, que me hiciera cristiana. Él fue y me bauticé, me bautizaron en el mar y todo, ay, anda, aleluya y todo, ¿no? Bueno, no me casé con ella. La segunda vez que me bautizaron ya fue aquí en Monterrey y fue precisamente después para mí, como para todos, la dolorosa pérdida que tuvimos de nuestra madre, Rosa María, que se fue de una manera que yo no lo entendí en ese momento, cuando ella estaba entregada completamente a las cosas de Dios, daba su vida, una pastora que caminaba por caminos oscuros y empedregados para ir a llevar la palabra de Dios a una oveja. Bueno, la manera en que el Señor se la lleva fue algo muy doloroso, muy triste, eso sufrió demasiado. Bueno, en resumen, lo que admiro de ella, que estaba en sus momentos más difíciles, de más dolor, temblando de dolor, y la señora no se rajaba. Decía, Señor, este dolor te lo entrego, me uno al dolor que sufriste en la pasión, en tu cruz, te lo entrego para que otros se conviertan, para que mis hijos se conviertan. No manches, no. O sea, lo recuerdo y sí me quiebra, porque es una situación. Entonces, Pues, claro. cuando fallece de la manera en que lo hice, pues a mí me dio mucho coraje. Yo sí se la rayé a Dios, rompí la Biblia y la verdad me alejé. Y fui rescatado aquí en Monterrey por unos hermanos separados otra vez. ¿Rescatado en qué sentido? Porque yo no quería saber nada de los católicos, de protestantes, no quería saber nada, pero sí me hacía falta el amor de Dios que mis padres inculcaron en mí. Tenía hambre de ese amor. Y resulta que un día entro a un negocio y escucho a una señora hablando, te cuenta que estás hablando, escuchas hablar a un ángel, cuelga el teléfono y se despidió. Sí, que Dios le bendiga, hermana, dijo ella, con una voz muy dulce. Se dirige a mí y me dice, ¿en qué puedo servirlo? Y le dije yo, sorprendido, antes que yo le diga, usted es o muy católica o muy religiosa. Y la respuesta fue, no soy ni católica ni religiosa, soy cristiana. Ah, dije, entonces no es ni protestante ni católica. No, soy cristiana. Ah, pues es de los míos. Pues claro, era otra forma de cómo decir que soy cristiano, como dicen los hermanos separados. Y ahí me integré otra vez, estuve como 4 años congregado ahora sí, una congregación del Castillo del Rey. Y lo que son las cosas, ¿qué fue lo que me hizo salir de ahí? El amor intenso que mis padres físicos, mis padres carnales, me inculcaron por la Virgen y por la iglesia. Claro que son semillas que tienes muy dentro del corazón y es muy difícil que te lo rompa cualquier denominación. Entonces ya no resistí los ataques que los pentecostales hacían a la iglesia católica y sobre todo a María. Y me salí. Acudí
ahora sí como perrito con la cola enrollada, frente al Santísimo Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, y a partir de ahí, pues, ser largo comentarle, pero me puso precisamente en esta bendita corriente de gracia que es la renovación, que algunos sacerdotes me lo han dicho cuando he ido a tocar las puertas, cuando fui enviado a promover grupos de renovación. Algunos sacerdotes que me cerraron la puerta me decían, ustedes no son más que unos protestantes incrustados en la Iglesia Católica. Entonces, con el tiempo digo, caray, ese tiempo que el Señor permitió que estuviera con los pentecostales fue para aprender, y mira dónde estoy. Tú mencionaste hace un momento que nos invitaron, digo, nos invitaron en las reuniones ecuménicas. Has de saber que a mí me enviaron varias veces ustedes, tú y Chuy Cañamar. Yo fui unas veces, incluso fui a un curso que tardó una semana ahí en el seminario. Y ahí no solamente constaté, confirmé lo importante que es convivir con los hermanos separados. Y hay algo que no mencionó el cardenal, ni ustedes lo han mencionado, pero es una cita de la cita de Juan 10:16. ¿Se acuerdan de esto? Dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Sí. También a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño como hay un solo pastor. Palabra de Dios. Amén. Te alabamos, Señor. Este punto obviamente te llena, te rebosa, te impulsa. Por eso cuando yo conozco, sé de personas, incluso sacerdotes, y lo tengo que decir, que están como enemigos aporreándose y peleándose por los hermanos separados, dije, qué desobediencia. Ya la apologética en ese sentido de estarte peleando con los demás no funciona, estás contradiciendo ahora sí el mandato del Papa. Dice, vamos por la unidad. Usted sabe muy bien, yo admiro al sacerdote el Torito, al padre Todos. Torito. Bueno, sabe mucho de la Biblia y si te pones a escucharlo aprendes mucho de él, pero la manera en que lo presenta en forma pública, cómo se exhibe y cómo aplasta a los cristianos y cómo hay pleito, digo, eso yo no sé cómo lo permite la iglesia, ¿no? Pero a mí no me gusta en lo particular, perdóname si alguien lo admira, yo también lo admiro en su conocimiento, pero de esa manera en que se confronta con los hermanos separados, yo se lo digo al padre, no es la manera en que el Papa lo está pidiendo, no es la manera como vamos a unirnos y vamos a hacer un solo rebaño. Así los estamos espantando, y públicamente, y en redes sociales. Bueno, ese es mi punto de vista. Pero bien, Okay. en general, me gustó mucho la postura del cardenal. Esa parte me llenó mucho y con eso me quedo. El convivir en ecumenismo con las demás denominaciones y religiones no es una opción, es lo esencial. Porque al ser lo esencial estamos, Amén. ahora sí, recibiendo y escuchando lo que dice la palabra, lo que se acaba de leer ahorita. Un día habrá un rebaño, un solo rebaño como habrá un solo pastor, y tenemos que trabajar sobre eso. Amén. Gracias por su Amén. tiempo. Gracias, Chuy. Gracias. Amén. Hermano, ahorita que dijo su testimonio, me acordé, no sé si han leído aquel libro que se llama Volviendo a casa, que también es un testimonio de unos hermanos separados, pero en un matrimonio muy preparado porque ya tenían doctorados y maestrías en, 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 en su rama, ¿verdad? Doctor Y Hans, terminaron por convertirse al catolicismo. Y va mencionando y platicando paso a paso el por qué se fueron convirtiendo al catolicismo poco a poco, ¿verdad? Entonces me acordé sobre tu testimonio que dijiste ahorita y ese libro habla precisamente de eso, volviendo a casa. Excelente, muy bien. Muchas gracias, hermano. Ahí me mandas por mensaje cuál es el título, yo no lo puedo conseguir. Me gustaría leerlo, Néstor. Gracias. Así se llama, volviendo a casa. Ya lo leí hace como 10 años, ya tiene mucho que lo leí. Deja ver si lo tengo por ahí y le tomo una foto. Pero así se llama, volviendo a casa. Gracias, brother. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, hermano Néstor. Hermano, Hacia adelante, adelante, Nancy. solo quiero hacer un breve comentario.
Sí, Bueno, adelante. es algo que yo he observado también y coincido con los comentarios de mis hermanos también, ¿verdad? En todo este Sí. tema. Pero también quisiera, ¿cómo se dice? Comentar, Ujú. no habla la gente o otros hermanos laicos en la iglesia, se refieren hasta nosotros mismos, me ha tocado, bueno, así lo siento, personas que están dentro de renovación, dicen la renovación como un título de algo, pero yo lo percibo como renovación, así como lo dice la palabra, renovados, somos renovados, somos ese movimiento, ese cambio que como el Papa lo declaró, todos deberíamos de ser renovados. Ujú. Lamentablemente y tristemente, muchos hermanos no lo comprenden, que todos Sí. debemos de ser renovados en el Señor. Bueno, es, como le digo, es algo que quería exponer, ¿verdad? Ok, gracias Nancy. Sí, miren, la renovación, más que un movimiento en la iglesia, es la iglesia en movimiento. Pero para fines prácticos dice, pues bueno, ¿dónde lo coloco? ¿Cómo lo coloco? Pues cae dentro de la categoría de los movimientos. Estamos como un movimiento con sus fundamentos, con sus normas, estructura, etcétera, etcétera. Todo lo que te piden de un movimiento. Pero nos toca ser esa corriente de gracia que cada vez pueda ir renovando más a la iglesia. Es decir, ya cuando toda la iglesia sea renovada, si el Señor permite eso, ya la renovación per se o por sí misma, pues ya no tendría razón de existir, ¿verdad? Ya, ya la iglesia está renovada como tal, ya todos participamos de lo mismo. Pero bueno, mientras se va dando eso, pues hagamos lo que nos dice el Papa, compartamos, bueno, las tres cosas, pero en referente a la iglesia, compartamos el bautismo del Espíritu Santo en la iglesia y así, poco a poquito, cada vez más, pues la misma iglesia también se va a ir renovando junto con nosotros. Muy bien, gracias Nancy. Eh, ¿Alguien más, hermanos? Oye, Arturo, antes de que hable otra persona, eso que dijeron ahorita también por la hermana, me hizo recordar esa parte que dijo el cardenal y tú lo repetiste. Nosotros no pasamos a formar parte de la renovación pasa a formar parte de nosotros. Esto me hizo recordar también una predicación que escuché, no me acuerdo de quién, yo creo que fue de este Cantalamesa, el cardenal, este, que decía, cuando tú vas a recibir la Eucaristía, besito de hostia, donde sabemos en la fe que ahí está Jesús, ¿sí? ¿Cómo te voy a decir? No es que Él venga, no vas a tú formar parte de Él, sino Él lo comes, entra a tu cuerpo y forma parte de ti, ¿sí? Amén. Empiezas a formar parte, él forma parte de tu presencia. De manera similar, en la renovación, nosotros no formamos parte, la renovación forma parte de nosotros, o viceversa, ¿verdad? Esa está integrada en nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Yo Bien. quisiera también compartir, si me es posible. Claro, adelante, Oli. Miren, yo siento que no debemos de perdernos en tipo como el GPS, ¿verdad? ¿Dónde estamos ubicados? Nuestra identidad no es un movimiento, nuestra identidad es Jesucristo nuestro Señor. Si bien hay esencias, hay carismas, hay todo, lo que trata de decirnos el Santo Padre Francisco es que un solo camino es, que es el del Señor. La renovación tiene esa gran misión, tiene gran regalo del Espíritu Santo de ser, de tener una sabiduría infusa para poder conducir a las personas, conducir a la gente, para poder tener esa sabiduría para transmitirla. O sea, tenemos ese gran regalo porque se nos ha dado mucho,
pero también se nos va a pedir mucho. Cada vez que nosotros dejamos de compartir la palabra de Dios, cada vez que nosotros dejamos de ser esa esencia, ese transmisor, ese puente, se nos va a pedir cuentas. Entonces, aquí no se trata de poner etiquetas a las cosas, a las personas, ni siquiera a los movimientos. Hay una sola verdad y es Jesucristo. Es mi comentario. Sí, muy bien. Muchas gracias, Olimpia. Bueno, sí, pues digo, partiendo de esa realidad, por eso hablamos precisamente de la unidad cristiana. Somos de Cristo. Un solo Señor, un solo bautismo y un solo pueblo, un solo rebaño, bajo un solo pastor. Entonces, partiendo, haz de cuenta que esa línea de pensamiento es la base para esta plática. Pero también acordémonos de otra cosa. Por muy renovado que sea, antes de ser renovado, carismático, soy iglesia. Entonces, nuestra identidad también como parte de la iglesia, miembro de la iglesia, ¿verdad? Que seamos, por gracia de Dios, regalo de Dios, una corriente de gracia en la iglesia, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que empieza ahí a mover y a participar en la iglesia, gloria a Dios, pero antes, yo cuando fui bautizado, fui incorporado a la iglesia de Cristo. Sí, entonces, eso es inclusive antes de ser renovado, pero ya en la práctica dices, oye, pues, si checas mi DNA, carismático, ¿verdad? Es donde me siento identificado. Muy bien, hermano, pues muchas gracias. Ya estamos en el tiempo. Quisiera pedirle, pues precisamente a Olimpia, la última que participó, si hace la oración final, por favor. Con todo gusto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, tú que lo has dado todo, porque diste la vida, diste tu amor, diste toda tu esencia divina y celestial por cada uno de nosotros. Tú que no eres división, Señor, sino que eres amplitud, eres todo lo posible, Señor, en el amor. Tú que haces en el amor todo y devuelves todo en ese mismo amor. Te queremos pedir, Señor, que nos des discernimiento, que nos des entrega mutua, que nos hagas amar como tú amaste y sigues amándonos, para que nosotros podamos entender que el hermano es eso, es el amor mismo extendido de ti. Te damos gracias, Señor, porque hoy has abierto un poco más la puerta del conocimiento para el hermano que tenemos enfrente. Gracias, Señor, por amarnos y gracias por dejarnos ser dentro de nuestro sentir como gracia y como iglesia. Gracias por llamarnos a ser renovados para poder renovar lo que tú con tanto amor dejaste, que fue tu iglesia santa, infundada siempre en el hacer y en el Espíritu Santo. A ti, Mamita María, que eres el ejemplo mismo de todo esto, que tú no dijiste que no al momento de adoptarnos, a pesar de que éramos culpables, a pesar de que crucificamos a tu Hijo. Eres el ejemplo mismo de todo esto que el Señor quiere hacer, extender y florecer en la iglesia. Haznos servidores útiles para que esto pueda ser posible. Te damos gracias, Mamita María, por tu sí, por tu amor y por tu maternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, hermanos, y bendiciones a todos. Gusto verlos. Nos vemos la próxima semana, primero Dios. ¡Ánimo, peregrinos de esperanza! Bendiciones a todos. Bendiciones Hasta para luego. todos. Bye, bye. Adiós. Adiós. Bendiciones a todos. Nos vemos, jóvenes. Dios mediante la próxima semana.
Primero Dios. Gracias por lo de joven. Bueno, es un cumplido. No te vayas a sentir mal, hombre. No, para nada, para nada. ¿Qué tal que diga chamaquito y tampoco te Ya guste, ves, ¿no? ya ves lo que empezó diciendo Arturo hace rato. Sí. Considéreme, si algo se me olvida, ya soy abuelito, dice, con mucho cariño. Bueno, soy un abuelo yeye. Así Muy es. bien, muy bien. Bueno, hermanos, bendiciones. Muy bien. Igualmente, que la pasen Nos bonito. vemos. Bye. Adiós. Adiós. Saludos. Adiós, eso es lo que me tocó. Gloria a Dios. Gloria a Dios, sí, porque me dio mucho decimiento de el jueves que me pasó, que estoy en un trabajo donde veo mucho lo de Dios y me pasó que una hermana como que se le metió el chamuco y mire, pero gloria a Dios, ya entendí lo que dijeron los hermanitos, hay que tener mucho a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo. Gracias, bendiciones. Bendiciones. Bye. Bye.